Bueno, empezamos a grabar la segunda sesión de la capacitación sobre la filosofía de Charlotte Mason. Vamos entonces a darle la palabra a Elsa Gutiérrez, la conferencista que en esta oportunidad nos ha estado apoyando, explicándonos la filosofía de Charlotte Mason. También vamos a hablar sobre el tema de literatura para poder profundizar un poco sobre los libros vivos. Vamos a profundizar también con el uso del programa AMO, que también tiene una sección de literatura clásica, y vamos a hablar también de los diarios de la naturaleza. Entonces, gracias a todos por estar aquí presentes y gracias, Elcita, nuevamente por tu presencia el día de hoy. Hola, Melissa. Ahora sí me escuchas. ¿Me escuchas bien? Sí, señora, te escuchamos bien. Ok, bueno, un saludo para todos. Muchas gracias pues, por haberme invitado. Muy contenta de poder compartir con ustedes todas estas cosas tan lindas que hemos ido aprendiendo a lo largo de todo este caminar con nuestros hijos. Entonces espero que disfruten. Al final espero pues las preguntas y bueno, el deseo es que estén bien receptivos para poder recibir mucho mejor esto de parte del Señor. Entonces empezamos. Una educación basada en la filosofía de Charlotte Mason, que ya pues habíamos quedado. Hoy vamos a tomar libros vivos. Arrancamos entonces con libros vivos, ¿cierto, Meli? Sí, señora, así es. Tú Okay. me vas explicando para ir pasando a las diapositivas. Sí, un momento. Ok, empecemos. ¿Qué es un libro vivo? Entonces volvemos a hablar, a retomar. Dice, un libro vivo es algo que nos ofrece un tema en profundidad. Hablamos de que esté envuelto en historias, que está esforzando la mente y que nos muestra muchos detalles de la vida, de la sociedad, del medio ambiente en el que se estaba desenvolviendo la historia, ¿sí? Entonces eso lo llamamos un buen alimento intelectual. Es un banquete de ideas inspiradoras que forja el carácter de manera natural. O sea, a la medida que nosotros vamos leyendo y apropiándonos de un libro vivo, esto va dejando como en la mente del niño y en el corazón del niño y de nosotros también como adultos unas ideas que siempre están ayudándonos a nosotros a estar teniendo un juicio justo, a estar pensando, a estar analizando todas las cosas que estamos tratando de aprender de este autor. ¿Seguimos? Seguimos, Meli. Hola. Listo. Entonces, ¿por qué queremos usar libros vivos? ¿Por qué tenemos libros vivos? ¿Cómo hacemos esa diferencia? Los usamos porque pensamos en el carácter de los niños. Todo carácter viene de grandes pensamientos y estos vienen de grandes pensadores. A través de los libros vivos ponemos nuestra mente en contacto con la mente del autor. Entonces, eso es muy importante. Cuando un autor está narrando y está escribiendo su libro, y nosotros tenemos el placer de abrir el libro y de poder leerlo, estamos haciendo un contacto mente a mente, que es uno de los principios que Charlotte Mason enseñaba, y decía que la enseñanza tiene que ser de poner al niño en una mente, de su mente, directamente a una mente original. Entonces ahí nosotros como que somos los que estamos dirigiendo y acompañando al niño en ese trabajo, nosotros nos hacemos a un lado para que permitirle al niño que él mismo reciba esas ideas y se convierta en una autoeducación, ¿sí? Donde el niño toma lo que él realmente necesita, como en una comida. El niño, nosotros le ofrecemos la comida en una mesa y se la presentamos y finalmente el niño es el que decide, el niño come, pero todo su cuerpo lo asimila de manera diferente a como lo asimilan las demás personas. Entonces todos tenemos formas diferentes de asimilar y asimismo el niño va a recibir y va a tomar de este libro lo que él considera que es
necesario y lo que su mente le está pidiendo. Los libros influyen sobre el pensamiento y la conducta. Enseña algo sobre nosotros mismos, la sociedad y Dios. Entonces, vemos que cuando nosotros estamos leyendo libros nutritivos, teniendo en cuenta que el libro vivo por naturaleza es la Biblia, ¿sí? Es el libro vivo sobre todos los otros libros. Entonces sabemos que ahí vamos a encontrar toda la riqueza envuelta en distintas historias, en distintas formas de narrar, de escribir, y allí hallamos todo el conocimiento que nuestro espíritu, nuestra mente está necesitando para ser nutrida y para crecer. ¿Sí? Ahí siempre va a hablar algo de nosotros mismos, podemos entender cosas de la vida, ¿cierto? Y principalmente en el conocimiento de Dios. Cuando esto lo llevamos a los demás libros, también se aplica, porque vamos a encontrarnos con muchas lecciones morales, con cosas que nos van a confrontar, y es una forma muy bella de que el niño vaya tomando de todas estas historias lo que es el bien, lo que es el mal, y él a su propio juicio empiece a crear su propia identidad basada en una conducta correcta, y en los libros que es fundamental que nosotros les presentemos a los niños, que son libros que contengan este tipo de historias y este tipo de personajes que nos permitan a los niños identificarse y ver cuál es la manera correcta que ellos tienen para actuar. Esto terminará a la larga influenciando al niño, influenciándonos a nosotros y también dándonos un entendimiento de lo que es la sociedad, de por qué las sociedades están hoy así, por qué el hombre está pensando como piensa ahora, y principalmente volvemos del conocimiento de Dios, que es donde termina y es el principio y el final de todo conocimiento. ¿Seguimos? Bueno. Es importante que nosotros sepamos que cuando ellos están pequeños, nosotros estamos entrenando sus gustos. Nosotros siempre a veces nos quejamos de que al niño de pronto le gusta cierto tipo de música y empiezan a ser atraídos por cosas incluso muy, muy mundanas, muy, muy aparte de lo que uno como padre desearía. Pero vemos que es el entrenamiento que incluso dentro de los colegios, de muchos lugares, son ambientes que van formando los gustos del niño. Entonces el deber de nosotros es formarlos con los gustos correctos y eso es importante que sea desde la niñez. Nunca va a ser tarde, ¿cierto? Corregir y empezar a los niños, pero los conceptos que el niño toma desde la infancia, su punto de partida es que eso es lo correcto, ¿sí? Y que son apropiados para él naturalmente. Entonces, tomando como partido de esa manera de ser que tenemos todos, que las cosas que están en nuestra infancia nos marcaron y vienen siendo como sólidas para nosotros, entonces es bueno poder darles a los niños libros de muy buena calidad, ideas de muy buena calidad, y que ellos crezcan viendo que esa es la manera apropiada de vivir, que eso es correcto, ¿sí? Entonces eso será naturalmente un fundamento para ellos el resto de la vida, ¿sí? Vivimos y nos vemos a veces reflejados en los libros. Es muy lindo ver, por ejemplo, en el tema de la historia, cómo a través de los libros nosotros podemos dar tantas respuestas a los problemas que tiene la sociedad hoy, porque han caído las sociedades, porque estamos viviendo como estamos viviendo, o sea, ¿qué le pasó al hombre? ¿Qué fue lo que le pasó a los gobiernos? Todo eso nosotros lo podemos comprender a través de los libros vivos, que nos van a generar historias alrededor y nos van a mantener la mente enganchada, que le vamos a poder sacar mucho provecho, y que al mismo tiempo el niño o nosotros mismos estamos teniendo un trabajo mental para poder meditar en lo que se está diciendo, para hacer como un raciocinio, y eso es lo que le está dando y le procura el alimento a la mente, ¿sí? Es ese tipo de libros, ese tipo de literatura. ¿Seguimos? Bueno, entonces tenemos aquí como unos ejemplos de libros vivos. Entonces tenemos aquí ponemos a Heidi. ¿Qué características puede tener un libro como este? Aunque particularmente no lo he leído, lo tengo en mi lista de lectura. Podría hablar en general sobre este y muchos otros
clásicos basados en cuentos, es que tienen características como que los pensadores que los hicieron eran pensadores que eran muy apasionados por lo que hacían. Sí, eran pensadores que amaban lo que hacían y que se deleitaban y tenían esos dones como naturales para expresar, para moldear sus palabras y dar a entender historias que estaban cargadas generalmente y en muchos casos, cuando son libros bien escogidos, de mucha moral. Por eso los clásicos antiguos son muy bellos, porque están cargados de lecciones morales, no son libros como disminuidos ni simples. Hoy tenemos un problema, y es que, por ejemplo, las versiones originales se han perdido, porque precisamente el pensamiento como posmoderno, el pensamiento nos ha llevado, el estilo de vida rápido que ha tomado como la cultura, ha querido aguar estos libros, ¿sí? Y los ha querido rebajar y disminuir casi que a la mínima expresión con el fin de que el niño lo entienda. De hecho, lo ha llenado de unas imágenes demasiado agresivas o llamativas, tomando atrapando allí la mente del niño, y es algo que Charles Mason pues nunca hubiera aceptado. Realmente la riqueza de estos libros es literariamente, cómo fueron constituidos, cómo fueron hechos, sus mentes originales, en qué estaban pensando cuando lo creaban. Incluso creo que el libro de Heidi en el original tiene partes que en los últimos libros ya no sale. Creo que era una niña cristiana, según los comentarios que he escuchado, ella era una niña cristiana y que también hacía oraciones a Dios. Todo eso se lo han eliminado las nuevas versiones, entonces hay que tener cuidado con esos libros, porque aunque son muy hermosos, las versiones modernas y Disney y todo eso ha hecho que estos libros ya no sean de buena calidad. Entonces sí vamos en que son hechos por gente muy apasionada por la escritura. De hecho, era gente muy brillante en muchas áreas de sus vidas. Son libros que permiten esa intimidad como entre el autor y el lector, que cuando a veces uno termina de leer el libro, termina como con cierta nostalgia, ¿sí? Como que si uno se va encariñando con el autor, se va encariñando con el libro. Eso hacen los libros vivos en la mente de nosotros. Abarcan poco. Podemos hablar en el caso, por ejemplo, de este tipo de libros, pero cuando estamos hablando de libros como ya con un toque más intelectual, podemos ver que son libros que, digamos, hablan de los barcos, ¿sí? De la historia de los barcos. Entonces, con un lenguaje muy hermoso y con mucha riqueza en sus palabras, empiezan a hablar todo, absolutamente todo lo de los barcos, y no lo hacen de una manera informativa, sino que lo hacen de una manera de cuento, de una manera en que nos enreda, nos encarreta y nos atrapa, pero solo está abarcando un tema, dos temas, son realmente más profundos y definidos que lo que podríamos encontrar en una enciclopedia o en libros de consulta. Otro punto de los libros vivos, de que nos dan ideas profundas de los hechos, no lo hablan superficialmente. Digamos, en la historia de Colombia, por ejemplo, podemos ir a un libro de consulta y pues nos va a decir todas las fechas, quién fue Simón Bolívar, cómo sucedieron las cosas, qué pasó, mientras que podemos echar mano, por ejemplo, de otros libros, como un libro muy lindo que de hecho no es antiguo, se llama Yo Simón Bolívar. Ese se consigue, creo que en Panamericana, es un libro que también se consigue libre en internet, y ese libro me está hablando la biografía y me está contando la historia de Simón Bolívar en primera persona. Sí, él está diciendo, yo Simón Bolívar hice esto, hice lo otro, en una narrativa hermosa y que atrapa y que al niño le gusta y que se identifica y que él se imagina y que deja volar pues su imaginación. No son listas cerradas, esto es un punto muy claro. Tratando de organizar esta presentación, llegábamos a la conclusión de que no es fácil definir como tal un libro vivo donde uno pueda sacar. Esta es la lista de los libros que han de leerse. De hecho, Charles Mason siempre decía que ese criterio no era fácil de manejar, porque hay muchas cosas en juego, ¿no? Pero no es una lista donde se dice, si solo estos son vivos, no. Es una lista abierta, que hay que entender primero como los fundamentos, hay que entender primero como el sentir de cómo es un libro vivo, y hay que comprenderlo de fondo para luego hacer personalmente, cada uno puede hacer una buena elección de un libro, pero no es una lista absoluta, ¿sí? No es una lista cerrada de libros.
Es un lenguaje rico, como veníamos hablando, es un lenguaje muy bonito que está dado mucho a la época, entonces nos lleva a buscar, a hacernos más preguntas. Digamos, nosotros estábamos leyendo algunos libros y son libros que son antiguos y esos libros tienen muchas palabras que no podemos comprender. De hecho, la fluidez al leer el libro debe ser pequeña, o sea, debe ser corta. Leemos párrafos cortos porque son mentalmente pesados en cuanto a todas las formas de las palabras, conceptos que ahorita ya no se utilizan. Entonces nos lleva finalmente a otra profundización, ¿cierto? Estamos mirando vocabulario, estamos mirando la época, estamos mirando la historia, estamos mirando al mismo tiempo muchas cosas y todo eso viene como de esa semillita que nos siembra el lenguaje en los libros, ¿sí? Dice que son libros que nutren la mente. Charles Mason decía que los libros, que nosotros así como tenemos necesidades, nuestro cuerpo tiene necesidad de alimento, nuestra mente tiene necesidad también, tiene necesidad de conocimiento y ese conocimiento está expresado en ideas y las ideas son lo que alimentan la mente del niño y la mente también de nosotros. Por lo tanto, estos libros nutren la mente y le generan a uno, a los niños, a todo el que lo experimenta, ese sentimiento como de placer, ese sentimiento como de gozo y alegría que produce cuando estamos tomando un buen alimento intelectual. Nos deleita y también nos va templando mentalmente. Creo que va mejorando nuestros gustos, va mejorando nuestro sentido crítico de la vida, de las cosas. Y esas son pues las características, son muchas más, pero son como en resumida las que tenemos también de los libros vivos. Seguimos. ¿Seguimos? Sí, ya se proyecta, pero se demora un poquito como en visualizarse. Ok. Bueno, esperemos. Bueno. Influyen en el pensamiento y la conducta. Bueno, vamos en esa parte. Aquí ya, ya me llegó, dice, influyen sobre el pensamiento y la conducta. Eso lo habíamos mirado también en la diapositiva anterior, de que esto termina haciendo como un camino en las mentes de los niños y en las mentes de nosotros. Entonces, sí influyen los libros que leemos sobre la conducta de las personas. Bueno, acá tenemos ejemplos de libros vivos. Bueno, vamos a mirar. Quise separarlo como por etapas, tomando la etapa de gramática, como la primera etapa que tienen los niños y que dura por un tiempo. Eso es la educación clásica, lo separaba en esos 3 grupos. Y los niños a cierta edad van a leer este libro, que a cierta edad son estos y que a cierta edad son estos. De hecho, nos pasa mucho cuando vamos sea a la biblioteca o cuando vamos a comprar libros, que siempre nos están cerrando las oportunidades porque vamos a buscar libros vivos y preguntamos por algo y dicen, no, pero es que ese no es para ese tipo de niño, ese no es para ese niño, no, ese es para niños de 10 años, no, es que ese no se puede porque esa literatura es para adultos. Es que, cierto, siempre nos están sesgando como a la edad. Entonces quise tomar la de las etapas, que es la gramática, que es la etapa que dice que los niños tienen la habilidad para absorber y comprender, o sea, ellos son la esponjita, ellos están simplemente llegando y llenando toda esa necesidad intelectual que tienen y que más adelante entonces ellos empiezan a divertirse, a ver qué es, a mirar todas las cosas como en un plano y a través de eso se empiezan a formar las demás etapas. Entonces, digamos, tenemos las fábulas de Esopo, creo que en este tiempo son muy menospreciadas. A nuestros padres tal vez les tocó, pero ya nosotros nos los han sacado de nuestros currículos. Tenemos el libro de la selva, que es tan hermoso. Sí, no sé, más fácil creo que a veces uno se ha visto la película que ver el libro. El libro contiene unas lecciones muy, muy hermosas de la vida, de la amistad, del comportamiento humano, todo eso que nos permite con el niño tener como, primero que el niño tenga el contacto con esa mente y que él por sí mismo pueda absorber, pero también nos permite tener conversaciones con ellos, en las que en esas conversaciones tenemos tantas oportunidades de ir guiando sus mentes, de ir guiando sus conceptos,
de ir guiando sus gustos. Rafael Pombo, Fábulas y Verdades, es una belleza, es un tesoro de libro, muy antiguo, creo que es de los libros que menos se vendieron de Rafael Pombo, pero es una belleza, podemos encontrar ahí unas oraciones hermosas, unos poemas bellísimos, y bueno, es una riqueza hermosa. Tenemos La telaraña de Carlota, todavía no la he leído, la tengo en lista con mi hijo pequeño. Pinocho es hermosa, muestra también una cantidad de lecciones, de cómo el niño puede por sí mismo empezar a mirar el bien y el mal y decir, bueno, estas son las consecuencias de hacer las cosas mal, estas son las consecuencias de hacer las cosas bien, y ellos empiezan a relacionar todo eso con la vida real, con las conversaciones con sus padres, con los consejos de su papá, con lo que habla con la mamá, con la vida que él empieza a ver afuera. Entonces se convierte en parte de la vida, no en cosas, no la educación separada de la vida, sino al contrario, una educación para la vida, ¿sí? Que es parte completa. Lo mismo encontramos en Platero y yo, también lo tengo en lista. Es un libro muy hermoso, tiene muy buenos comentarios, un lenguaje que al principio creo que es un poquito crea un poquito de dificultad, pero a medida que se va leyendo lentamente uno va viendo cómo al niño hacer el esfuerzo por comprender lo que se está diciendo allí. Más adelante todo ese ejercicio mental se va viendo reflejado en la fluidez y en la capacidad que él va desarrollando. Seguimos con la siguiente etapa. Bueno, aquí hablaríamos con la etapa de la lógica. Entonces, esa es una etapa que ya es habilidad para razonar y hacer una relación entre los hechos. Ya el niño empieza a relacionar, ya podemos estar hablando de niños de 11, 12 años, donde ellos, incluso antes, no estamos sesgados a una edad, pero después de que se desarrolla la primera habilidad completa, ellos empiezan a desarrollar esa lógica de si este hace esto, ¿por qué el otro le responde de esta manera? Y encontramos muchos. Por ejemplo, La Isla del Tesoro es un libro que estamos leyendo ahorita con mi hijo. Él lo escogió como su libro libre, que él lo lee por gusto nada más. Qué belleza, nos hemos demorado en ese libro leyendo porque no es fácil, de hecho a mí me parece un poco complicado. Sin embargo, ha sido hermoso porque hemos tenido que ir a aprender de los libros, de los barcos. Hemos tenido que hacer investigaciones aparte para poder comprender qué era lo que Robert Louis Stevenson estaba tratando de mostrarnos. Al ser un libro antiguo, entonces tiene un lenguaje muy bonito que data como de la época inglesa, y eso también nos lleva a conocer un poco la cultura en la que Robert Louis Stevenson estaba. Al leer su biografía y ver las otras obras, entonces es muy bonito ver cómo parte de él está impreso en ese libro. Es un libro de aventura muy chévere, donde se estudia geografía, se puede estudiar una infinidad de cosas. Es muy bueno, muy divertido. Encontramos Robinson Crusoe, que lo hemos visto, yo creo que no sé cuántos de ustedes se los habrán leído, pero que siempre lo hemos visto. Tenemos a Colombia, mi abuelo y yo, es un libro de geografía hermoso, cómo enseñar geografía de Colombia de manera de cuento, y que nos permite, muy bonito, hacer las ubicaciones en Colombia. Creo que ese libro es muy conocido y espero que los que lo tengan pues le saquen el provecho de que no solamente es empezar a decir cuáles son las capitales, cuáles son los otros, y hacerlo como de manera memorística, sino que este es muy lindo porque nos traslada hasta allá, hasta la cultura, y uno a partir de ese libro empieza a buscar otras cosas que el mismo niño empieza a pedir, ven, y entonces quiero ver acerca de eso. Entonces ahí ya empezamos a mirar otros libros, o podemos consultar documentales, pero todo parte como de la idea que está generando el libro y como la inspiración que le está dejando al niño, que hace que él tenga esa sed de conocimiento. Los viajes del Capitán Cook son hermosos, una forma de estudiar también la geografía muy linda, de entender los mapas, cómo se hicieron, cómo fueron, y la historia contada es súper, súper emocionante. Tenemos el Quijote de la Mancha, pues que ese no puede faltar, esa es para todas las edades. De hecho, a mi hijo pequeño le encanta el Quijote, y en lo que él puede captar dentro del lenguaje que maneja complicado, pero para él, para su edad, pero es un libro muy bello para leer y volver a leer. Creo que todos nos enamoramos de Don Quijote y terminábamos con mucho pesar y con mucha tristeza de ver, pobrecito, cómo era tratado por los demás. Qué mejor que hablar también de las biografías. Principalmente nosotros trabajamos las biografías de los cristianos, nos encantan, de los misioneros,
Esta colección, muchos la conocemos, ¿cierto? De los héroes de ayer y de hoy, de esta editorial que es Jukum, muy buenos, todos son muy buenos y tienen un contenido lindísimo. También se puede estudiar ciencias, historia, geografía, muchísimas cosas nos dan estos libros para aprender. Y mirando pues el canto del Mio Cid, quien no lee, los niños que les encanta la época medieval, entonces es lindo poder abrirles ese libro y calmar la sed de conocimiento que tienen. Esto como en la etapa de la lógica, estos son solo una muestra pequeñita, porque de ahí para allá hay muchísimos, muchísimos libros más, muchísimos que pueden escoger, pero estos pues como algunos que quise escoger especialmente. Y luego trataríamos con los más grandecitos en la etapa de retórica, que ya es donde ellos empiezan a generar todo eso que aprendieron, todo eso que luego confrontaron en su mente y que empezaron a analizar. Ahorita empiezan a desarrollar esa habilidad de expresión sabia y efectiva, la relación y la aplicación de esos hechos. Entonces aquí ya se viene como cerrando todo, donde ellos ya empiezan a tener todo el compendio de los del conocimiento y empiezan a tener esa capacidad de expresar lo que ellos ya saben, que de hecho eso es la retórica es olvidada en este tiempo. Nosotros tenemos jóvenes que siempre están argumentando, que siempre están diciendo, y eso es parte de su desarrollo. Lamentablemente pues no lo hemos sabido enfocar dentro de las etapas que ellos están teniendo y las necesidades intelectuales y mentales y de lo que se han alimentado anteriormente para ellos ejercer esos juicios, venir a reclamar a los papás o que les molesta esto, que no están de acuerdo, pero es parte de la necesidad que ellos tienen de esa expresión. ¿Sí? Entonces en esta etapa son libros también, ya son libros más grandes donde estamos tocando filosofía, donde estamos hablando de lógica, estamos hablando de retórica y tampoco están ligados estos libros a las edades, ¿no? Pero es más o menos el desarrollo. La ladrona de libros, qué libro tan espectacular, es un libro encantador, es una novela buenísima de época que nos enamora y al final uno quiere que esa historia haya sido real, que haya sido real, que haya sido real, porque es tan bonito como ella se educa a sí misma y todo el proceso del amor que ella desarrolla con los libros. Es muy lindo ese libro, tenemos pues todo lo que es Shakespeare, es totalmente vivo, como no solo el lenguaje, sino cuando los niños ya empiezan a querer actuar y a mostrar todo lo que ellos han aprendido y las capacidades que tienen para hacer todas estas cantidades de expresiones que les permite Shakespeare expresar todas sus emociones y todas sus cosas a flote. Tenemos Vidas paralelas de Plutarco, ese libro lo tengo ya, yo lo tengo listo para leerlo con mi hijo porque a él le encanta mucho Roma. Entonces está ahorita pues con el proyecto de Roma ya como un año haciendo cosas, leyendo libros de Roma, leyendo biografías de Roma, haciendo manualidades de Roma y quise buscar un libro que fuese de la época y que me permita como ampliarle mucho más, pero ya de libro como tal, de libro vivo, cómo vivían y cómo era que se movía el mundo en esa época. Y Vidas paralelas es una obra maestra. Tiene la particularidad que es un libro ya de lógica y de filosofía, donde Plutarco empieza a hablar, donde empieza a tener dos vidas comparativas, la de una persona buena y la de una persona mala, de personas que vivieron en esa época, personajes de la época. Y entonces empieza a sacar todo el comparativo. Entonces es muy lindo porque el niño empieza a analizar, ¿cierto? ¿Qué fue esto lo que él hizo y a qué lo llevó esto? Entonces es muy, muy, muy bueno. Ese lo tengo listo ya para imprimir. Bueno, este es un libro muy recomendado para lógica que se llama El juego de la lógica, es un libro matemático, pero es un libro vivo de matemáticas. No lo he estudiado, pero es un libro muy, muy recomendado. La apología de Sócrates es filosofía, también la defensa que hace Sócrates y es hecho por Platón, muy buen libro, también muy comentado dentro de todos los círculos de educación clásica. Y tenemos el Moro como una muestra de ciertos libros que son tan bellos, que simplemente son biografías o autobiografías de animales, de cosas muy particulares que enamoran y encantan a los jóvenes y como que los llenan de esa dulzura, que hoy como que escasea, ¿no?
que se van volviendo como insensibles, como tan duros. Entonces, ese tipo de literatura ablanda y conquista el corazón y el alma de los jóvenes. ¿Seguimos? Bueno, algo mientras tanto quería también hacerles como la aclaración. Ustedes van a encontrar dentro de los libros, también van a encontrar cuando buscan en internet las películas. La recomendación siempre va a ser que primero busquen el libro, lo lean, lo disfruten y después se atrevan a ver las películas. Porque las películas pues ya sabemos que le recortan, le inventan, no respetan los originales. Entonces es una tristeza que el niño se hace una idea pobre en la mente en un trabajo que no requiere raciocinio y que no requiere, realmente es como comer un alimento como mecato, ¿no? Algo que me entretiene y me divierte, pero que a mi mente no le está procurando ningún trabajo. Entonces eso es lo que hacen este tipo de películas, no quiere decir que sea mala, pero yo sí recomiendo y prefiero particularmente que primero se ha leído el libro y después ya nos acerquemos a la parte del cine, porque ya podemos con un criterio decir, bueno, eso no es verdad porque el libro eso no lo dice. Pero si es al contrario, el niño ya o la persona se crea una imagen, darla va a ser más difícil. Entonces el derecho es el libro y luego vamos a la película si es que la queremos ver. Bueno, dejo aquí algunos recursos. Esta biblioteca de libros vivos es muy buena, creo que hay muchas bibliotecas de libros vivos, pero, o muchas no, pero sí hay varias. Pero esta, en este link, nos va a enviar y allí en esta biblioteca hay links abajo de muchas otras bibliotecas, o sea que no quise llenarlos como de links, porque creo que con y empezando a observar esos libros, empezando a mirar, va a ser suficiente para comprender qué es un libro vivo y cómo lo puedo evaluar. ¿Sí? Entonces, por eso no puse más. Esta Alba Learning es un web muy bueno, sobre todo por los audiolibros. Los audiolibros también son muy lindos siempre y cuando sean obras originales, que no sean aguadas, que no estén disminuidas, pero es un muy buen ejercicio con los niños y a ellos les encanta. Uno puede tenerlos en silencio y ponerle los audiolibros que vienen siendo narrados de una forma preciosa, casi que parece que uno estuviera viendo como el video, ¿no? En la mente el niño está viendo, mientras que por un lado, por acá está escuchando, en su mente le está recreando todo absolutamente lo que escucha. Entonces también lo recomiendo mucho. Es una forma linda también de poder enseñarle a los niños a estar quietos, que no sean niños que tienen que estar, sobre todo los que son como más moveloncitos. Esto les ayuda mucho a tener tiempos de concentración mientras van escuchando los audiolibros. De hecho, la Biblia también la tenemos en audiolibros y es un éxito ponérsela a los niños. Bueno, seguimos. Bueno, Listo. aquí está, esta parte ya la haces tú, Miley, ¿listo? ¿Cierto? Sí, exactamente, Cita, muchas gracias. Muy Ahora vuelves y retomas con toda la parte de los diarios de la naturaleza, ¿cierto? bien. Ok. Listo. Sí, en este momento queremos complementar todo el tema de los libros vivos y del uso de la literatura con un programa que nos puede aportar y apoyar las familias que queramos manejar la literatura clásica con una metodología específica, con un material que nos lleve a razonar bíblicamente, a extraer principios, o que lleve a los niños como a esos procesos, entonces podemos apoyarnos con este programa. Yo les voy a hablar del programa por dos razones. Primero, porque pues lo hemos usado con nuestra familia, con nuestros hijos. También en un tiempo hicimos grupos con niños homeschool donde estudiamos el programa AMO de Historia Providencial y también de Literatura. Y pues también nos da como esas herramientas a nivel de capacitación. Yo realicé el entrenamiento para entrenadores y puedo pues capacitar maestros que quieran aprender la cosmovisión de la enseñanza y de la educación en cuanto a la historia, la literatura clásica y a otras áreas que trabaja el programa AMO, y mi esposo pues también está en ese proceso de capacitación. Y en este momento quiero enfocarme específicamente en el área de la literatura, para que podamos profundizar y complementar un poco este conocimiento y ustedes sepan que existe este recurso
este programa para poder, de pronto, si ustedes quieren trabajar alguno de los clásicos de literatura, puedan usar el material y las cartillas del programa AMO. Bien, entonces, este programa, pues como decía allí, AMO traduce Apacienta mis ovejas. Básicamente es un currículo, un programa enriquecido con principios de verdad, belleza y bondad moral que nutre al niño de forma integral. A través de la literatura, en este caso, se extraen principios para nutrir al niño. También hablamos que el currículo AMO enfatiza especialmente en el lenguaje y el vocabulario, que era lo que estamos hablando y va muy acorde a los principios y la filosofía de Charlotte Mason, porque pues se cree y creemos que las palabras son los componentes básicos de las ideas, como hablaba Elsa. Los niños son sumergidos en un vocabulario noble cuando trabajamos la literatura clásica y cuando nos enfocamos en el desarrollo del lenguaje y el vocabulario. Con ese vocabulario ellos van a aprender a pensar y a razonar con la verdad y la belleza. Esto es importante porque las palabras cultivan imágenes mentales que cuando son combinadas también con la revelación de la palabra de Dios ayuda a transformar el modo de pensar del niño, liberando su creatividad y virtudes como la esperanza, que es importante que los niños también alimenten en esa área espiritual. Bueno, entonces vamos a profundizar en la literatura. ¿Qué es la literatura clásica? La literatura clásica es un cuerpo de historias escritas con un encanto universal que ha pasado la prueba del tiempo. ¿Por qué? Porque trascienden el tiempo. La literatura clásica son libros escritos hace muchísimos años que precisamente por ese encanto, por esa profundidad en el vocabulario, pues han logrado trascender el tiempo y hoy en día también son completamente útiles para la enseñanza. La literatura clásica es una forma de arte inspiradora y creativa y también la expresión de vida en palabras de verdad y belleza, el registro escrito del espíritu del hombre, sus pensamientos, emociones y aspiraciones. Son características que tiene la literatura clásica. ¿Cuáles son las cualidades? Vamos a hablar de algunas. Calidad, básicamente, Elsa nos habló también de esto. Los libros de literatura clásica muestran esas altas capacidades que han tenido pensadores, personas que se han sumergido en el manejo de la lingüística de una forma de muy alta calidad que precisamente hace que refleje también el lenguaje de una nación, ¿no? Es sugestiva la literatura clásica porque apela a la imaginación más que al intelecto. Artística, ¿por qué? Porque pues inspira, ¿sí? Inspira también a la literatura, inspira al arte, inspira una cantidad de temas que son valiosos porque el desarrollo artístico es vital para el desarrollo integral del niño. Es permanente porque no está limitada por nacionalidad o estilo. Bien, entonces estas son algunas de las características. ¿Por qué es importante enseñar literatura? Porque desarrolla los gustos y sensibilidad estéticos. Hoy en día vemos mucho esta carencia en nuestros niños por toda la onda cultural actual de los jóvenes y realmente se ha visto pues que ellos no tienen sensibilidad hacia lo estético, se maneja una estética muy burda, muy básica, muy simple y esto es lo que ha alimentado la mente de los niños y de los jóvenes ya por muchas generaciones con todo esta onda contemporánea. Entonces, si queremos que nuestros niños no pierdan ese gusto y sensibilidad por lo estético, empezar a trabajar en los libros clásicos y en el arte clásico y en el estudio de la literatura del arte y otros aspectos desde pequeños. También inspira una imaginación cristiana, la literatura y específicamente con el programa AMO, porque el programa AMO pues está enfocado en extraer principios bíblicos para poder nutrir el intelecto del niño. Edifica un vocabulario noble para una comunicación efectiva, porque sabemos pues que según el vocabulario, pues así va a ser la calidad de la comunicación que un niño o que una persona pueda tener. Entonces necesitamos edificar y trabajar en ese vocabulario noble. Cultiva la expresión en el habla y la escritura, específicamente la literatura y el programa AMO, y conecta a los niños con los más grandes autores y su sabiduría. Bueno, la literatura clásica cultiva el amor por Dios,
amor por la palabra de Dios, la Biblia, amor por el hogar y la familia, amor por el carácter individual, amor por el país, amor por el lenguaje, amor por el aprendizaje. Entonces, estos aspectos son bien importantes que entendamos por qué es tan importante la literatura clásica y que nosotros usemos la literatura clásica para enseñar a nuestros niños. Estos también son parámetros para nosotros evaluar un libro, ¿verdad? Este libro transmite o cultiva amor por el hogar y la familia. El de Heidi, por ejemplo, sucede esto. Amor por el país, por ejemplo, un libro como lo que nos mostraba ahorita, los libros que nos mostraba Elsa, Colombia, mi abuelo y yo, cultiva amor por el país, ¿verdad? Y así, otros libros los podemos evaluar con base en estos principios, también para poder saber si realmente es un libro vivo y es un libro que está edificando el carácter del niño. La escritura y la lectura hace a un hombre íntegro, el habla lo hace listo y la escritura lo hace exacto. Son habilidades intelectuales que nosotros queremos y debemos cultivar en nuestros hijos, ¿sí? Para que realmente ellos puedan luego también ser usados por Dios para impactar de manera positiva y de manera trascendental el lugar donde Dios los haya puesto. La escritura produce pensadores. Entonces, básicamente enseñando un clásico. ¿Cómo se enseña un clásico? Aquí hay unas pautas como una metodología. Ustedes lo pueden aplicar. Si tienen el programa AMO, si no lo tienen, ustedes pueden aplicar esta metodología de cómo enseñar un clásico. El programa AMO sugiere estos 5 puntos. Primero, el maestro lee toda la versión original del clásico en voz alta. Él o ella medita el lenguaje difícil y lo lee expresivamente. La lectura se debe hacer en voz alta, de una manera expresiva, manejando los signos de puntuación, los tonos de voz, subidas y bajadas del tono de la voz, para generar en el niño como esa expectativa y esa inspiración, ¿verdad? Los niños aprenden a escuchar. Eso es importante. A veces nosotros vemos que intentamos leer en voz alta un libro y el niño brinca por todos lados y a veces creemos que él no está escuchando. De repente nos damos cuenta que sí está escuchando, pero si el niño tiene algunas dificultades en este sentido, pues a través de la lectura de los clásicos y de la lectura en voz alta, ellos van a aprender a escuchar, ¿sí? Es una habilidad reflexiva del aprendizaje. Es importante que nosotros trabajemos la lectura en voz alta y más si estamos trabajando libros de literatura clásica. Tercer punto, los niños desarrollan la habilidad para ver las cosas integralmente. También es importante porque estamos llevándolos a la reflexión. Entonces, siempre que leemos un clásico, muchas veces lo conectamos con situaciones de la vida, lo conectamos con otros conocimientos, estos aprendizajes previos, entonces aprenden a ver integralmente. Los niños desarrollan imágenes mentales, lo cual cultiva la imaginación. Y puntualmente, si estamos trabajando principios bíblicos, la imaginación cristiana. Por eso es importante el desarrollo de la imaginación a través de la lectura. Los niños registran los elementos literarios con las palabras del autor para llevar un registro permanente de aprendizaje, lo cual desarrolla la habilidad de composición, porque el programa AMO también trabaja la escritura, porque maneja el método reflexivo, que se concreta con la producción escrita. Entonces, esto también, esa habilidad también es importante que se trabaje. Bueno, ahora vamos a mirar los elementos literarios de un clásico. Ustedes los pueden revisar, por ejemplo, en los libros que estén leyendo, de los que Elsa recomendó, de algún otro libro. Un clásico tiene estos puntos, tiene un escenario, caracterizaciones, trama, tema y estilo de escritura del autor. Ahora vamos a ver estos puntos, cómo se ven, cómo se trabajan en los manuales del programa AMO. Por ejemplo, esto es un manual, un organizador gráfico, perdón, del escenario para Heidi. El clásico de Heidi se estudia en el programa AMO. Entonces, vamos a analizar el escenario, qué tipo de recursos nos dan. Por ejemplo, el escenario se reflexiona sobre el trasfondo de la historia, el cual incluye lugar, tiempo, ambiente, clima y sociedad. Entonces, aquí tenemos un organizador gráfico de Heidi, donde los niños, después de leer y escuchar un capítulo específico del clásico, ellos van a registrar cómo era el escenario de la montaña. Ustedes saben que el clásico de Heidi se desarrolla en las montañas
suizas, entonces pues ellos imaginan ese entorno, cómo es, y cómo son esas montañas blancas cubiertas de nieve, hermosas, y ellos tratan de escribir y de reflejar aquí lo que están leyendo, lo que se están imaginando. Y asimismo el escenario de la ciudad, porque es otro de los escenarios que se desarrollan en la historia de Heidi, y tratan de poner por escrito cómo son estos dos escenarios. Ustedes lo pueden hacer también con cualquier otro libro. Caracterizaciones, las cualidades internas y externas de los personajes en el libro. O sea, caracterizaciones, ¿cuáles son las características de los personajes? Esas cualidades internas y externas. Entonces, aquí en el organizador gráfico del libro de Heidi estamos analizando el carácter de Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características del carácter interno? El niño lo escribe. ¿Y cuáles son las características del carácter externo? Del personaje Pedro, Heidi, el tío de Heidi, y bueno, probablemente hayan más personajes para sacar esa caracterización. Temas, el mensaje que el autor está tratando de transmitir. Entonces aquí también hablamos en el libro de Heidi, describe los mensajes o las lecciones de la autora. ¿Qué es lo que el autor quiere transmitir? ¿Verdad? Entonces aquí también los niños se están registrando. Esos últimos puntos no se registran en el programa AMO, pero pues también los podemos extraer de un clásico, y es la trama y el estilo. La trama es la secuencia de eventos que conducen a una conclusión, y el estilo, la individualidad en la expresión del autor de forma escrita. Entonces, todos estos puntos los podemos tener en cuenta al momento de leer un clásico. Aquí está, por ejemplo, la guía de literatura de Heidi, del programa AMO. Viene una cartilla que es el manual para el maestro, para el padre. Esto viene con un CD de recursos. En los recursos vienen algunos de los imprimibles que ustedes ven acá. También viene la palabra clave, porque como les comentaba al comienzo, el programa trabaja en el desarrollo de un vocabulario noble, enriquecer el vocabulario del niño. Entonces siempre viene la palabra clave. La palabra en este caso, bueno, aquí es un ejemplo, es individualidad. Definimos el sustantivo, es un verbo, es un adjetivo, es un adverbio, y la definición de la palabra. Estas características del programa AMO y todos sus recursos se enfocan en métodos reflexivos. Cuando el maestro lee, o el padre, somos padres maestros, leemos el clásico a nuestros hijos, siempre se está, primero, pues debe usar la versión original, y segundo, estamos llevando a analizar y a reflexionar sobre los acontecimientos que estamos leyendo. Y la lección se presenta a través del principio bíblico elegido con la palabra clave en cada plan de lección. Entonces siempre se trabaja un principio y una palabra clave en cada lección. Y tenemos las tarjetas de vocabulario que nosotros debemos imprimir, y esas tarjetas de vocabulario las llamamos las palabras para atesorar. Y como son las palabras para atesorar, entonces debemos tener un cofrecito, que son el cofre de las palabras para atesorar, o el cofre, les decimos a los niños, las palabras son las llaves que abren el cofre del tesoro de las ideas, porque con las palabras conformamos y construimos ideas. Entonces, siempre que trabajamos el programa, trabajamos la palabra clave, estudiamos la palabra clave, y el niño la guarda en el cofre de las palabras para atesorar. Bien, entonces ya vamos a hablar, por último, de cuáles son las guías y los manuales que tenemos en el programa AMO. Para esto, pues hay una capacitación completa, es extensa, y nosotros pues estamos planeando poderla dar a las familias tanto de academia como de Home Jesus School, o familias que quieran capacitarse en este programa para usarlos con sus hijos en educación en casa. También lo pueden usar en iglesias infantiles, en los ministerios de iglesia infantil de las iglesias. Este programa también se usa también en los grupos de hogar, de los estudios bíblicos de hogar, también de iglesias, y en los colegios. Este programa trabaja principios, entonces pues se puede trabajar tanto en colegios cristianos, colegios no cristianos, si quieren trabajar enfocándose en principios. Y la idea es que ustedes puedan conocer la gran variedad de materiales que hay.
para que puedan de pronto interesarse por trabajar este programa tan lindo. Tenemos los libros, los libros o las cartillas en las cuales se trabaja el estudio de la Biblia para razonar y el estudio de la historia bíblica o la historia providencial. Entonces, para esto están los primeros 11 libros que tenemos aquí. El número 10 y el 9 y el 10 es el que nosotros trabajamos para estudiar historia providencial, que es el que hemos trabajado, por ejemplo, en grupo de homeschool. En la línea de tiempo de la promesa, estudiamos la historia de una manera cronológica con la línea de tiempo y terminamos con Me Seréis Testigos, que es el libro de Hechos. Y ya específicamente en literatura tenemos estos 8. Para trabajar estos clásicos, que es La telaraña de Carlota, Hans Brinker y los patines de plata, La casa del bosque, Heidi, Joel, el niño de Galilea, Pinocho, El progreso del peregrino y el libro de León, la bruja y el ropero, que es el libro de Narnia. En el programa AMO también se trabaja la fantasía, ¿verdad? El género fantasía. Y pues hay toda una explicación de por qué es importante trabajar fantasía y cómo poder reconocer la fantasía sana, la fantasía desde un punto que trabaje principios bíblicos y que refleje principios bíblicos de la fantasía que se relaciona con el ocultismo, que es una gran diferencia. Entonces, si nos queda tiempo, de pronto yo les puedo profundizar en esa parte y si hay de pronto esa inquietud general, podemos saber cómo diferenciar un libro de fantasía que refleja principios bíblicos versus un libro de fantasía de ocultismo. Bueno, pero entonces vamos a seguir adelante por el momento. Que ustedes puedan conocer el programa AMO y entender que los métodos son bíblicos y reflexivos. ¿Por qué? Pues básicamente porque las historias imparten valores bíblicos y culturales, porque se refleja la verdad de los principios del Evangelio, y en cada lección se trabaja el pensamiento reflexivo y el razonamiento. Bien, vemos la mano de Dios en la historia, que es indispensable para poder entender y reflejar a Dios en cada uno de los aspectos que trabajamos. La creatividad y las bellas artes se trabajan también, y hay un registro del niño de todo el proceso de aprendizaje que ha tenido. En su carpeta anillada se va a llevar este registro. Bueno, y básicamente estos son los aspectos que se trabajan en el programa AMO: literatura clásica, historia cristiana, lectura de la Biblia para razonar, servicio a la comunidad, artes y festivales y manantial de lo maravilloso. Bien, trabajamos sobre la palabra de Dios, principios, el poder de la narración, métodos reflexivos, vocabulario noble, bendiciones y oración. Y así es como se complementa el programa con todos los aspectos que lo hacen un programa integral para trabajar con nuestros niños. Bien, ustedes pueden investigar un poco más del programa, amoprogram.com/es, que es la plataforma del programa en español, y pues saben que se pueden comunicar con nosotros si ustedes están interesados en una capacitación para poder manejar el programa. El programa, se pueden conseguir las cartillas, cuando de pronto se necesitan, podrían escribirme. Y también, pues, se busca que las personas que usen las cartillas estén capacitadas, o sea, hayan recibido un entrenamiento para saber cómo usarlas y cómo trabajar los principios que se buscan al trabajar en los niños con este programa. Entonces, esta era como un abreboca. Ustedes pueden tomar estos recursos, estas ideas para trabajarlas con cualquier libro, o pueden también hacer la capacitación del programa para poder trabajar todos los recursos que nos da este material. Listo, entonces, vamos a mirar si hay alguna pregunta en el chat sobre lo que hemos visto hasta el momento, sobre los temas de literatura, sobre los temas de los clásicos o del programa AMO. Miremos a ver si hay preguntas en el chat. Bueno, hasta el momento me han venido dejando los correos electrónicos. Yo les comenté al comienzo, las familias que de pronto llegaron posteriormente, que me escribieran sus correos electrónicos, porque les vamos a enviar por correo una carpeta con recursos virtuales que han estado en internet de manera gratuita para descargar, o también les vamos a dar como un listado de links que ustedes pueden entrar a algunas páginas para comprar material
que transmite específicamente la filosofía del programa, en la filosofía de Charlotte Mason. Entonces, por eso estaban algunos correos allí. Araceli nos pregunta qué costo tiene la capacitación de AMO. Bueno, yo tendría que revisar varios aspectos porque es que este costo se establece según varios temas. Por ejemplo, cuando los entrenadores vamos a dar la capacitación, tenemos que evaluar si tenemos un sitio gratuito o tenemos que pagar por el alquiler de un sitio, de un salón, de un sitio. Si esto hace que se incrementen los costos también. La capacitación es presencial, la proyectamos de manera virtual a familias que estén fuera de la ciudad donde se realiza la capacitación. Damos esta opción también. Y esta es una capacitación que dura más o menos son unas 4 o 5 sesiones. Es bastante extensa porque es una capacitación en cosmovisión. Entonces, nosotros estamos transmitiendo todo este conocimiento sobre cómo formar carácter, cómo formar autogobierno en los niños, cómo también enseñar literatura, cómo enseñar historia, cómo enseñar estos principios. Entonces, es una capacitación extensa. Te diría que el valor podría estar, dependiendo de todos estos factores, si tenemos que pagar un sitio, más o menos alrededor entre los 50 y los 80. ¿Listo? Pesos colombianos. Sé que Araceli, tú estás en Argentina, tenemos que hacer ahí esa conversión, pero todo depende de esos detallitos. Igual, también vale la pena que podamos aquí hablarlo, porque de repente algunos de ustedes es una familia pastoral, es una familia que tiene a disposición un lugar, una casa, un salón, una iglesia, y ahí podemos hacerlo, y pues si el programa, si no tenemos que pagar por un sitio, pues esto nos baja muchísimo los costos. Nosotros, bueno, y también los costos dependen o incluyen el material, porque cada maestro se va con un libro, que es el libro, es todo el manual del maestro se le entrega. Por ejemplo, este es el manual del maestro, el mío, cuando yo me hice la primera capacitación para maestros, es bastante extenso. Todo esto es lo que nosotros trabajamos en la capacitación del programa con los padres y maestros que se van a capacitar. Pues yo tengo este material para imprimir y armar estas cartillas, estos folders, y se le entrega a cada familia. Entonces, bueno, todos estos son costos que tenemos nosotros que entrar a revisar para poderlos dar a las personas interesadas, y se establece así mismo el valor. Bien. Otra preguntita, ¿este programa solo va hasta los 13 años? ¿Programamos? No, pues este programa se trabaja multigrado. Tenemos, pues, es principalmente para niños que ya sepan escribir, y de ahí en adelante se ha trabajado hasta bachillerato. Nosotros cuando trabajamos historia, por ejemplo, teníamos niños hasta de 17 años, jóvenes, perdón, nos dividimos en grupos. Eso sí, dividimos en 2 grupos el grupo, valga la redundancia, de estudio, y trabajamos básicamente como niños de primaria y niños de bachillerato, y se daba el programa cuando estudiamos el clásico, según el clásico que se vaya a trabajar. Por ejemplo, El progreso del peregrino es un libro muy apto para chicos de bachillerato, el de León, la bruja y el ropero también, a otros libros como Pinocho, como Heidi, Hans Linker, son libros que se pueden trabajar también para primaria. Entonces, según las edades, se escoge el clásico. ¿Listo? Otra pregunta. Para los niños de séptimo en adelante, los míos tienen 12 y medio. ¿Qué literatura se trabaja? Sí, ahí lo que veíamos, por ejemplo, Elsa nos habló de unas etapas, ¿verdad?, en el desarrollo y en la enseñanza de la literatura. Habló de 3 etapas, ¿verdad? Sin embargo, con el programa AMO, nosotros podemos trabajar, como les decía ahorita, los libros como los que están enfocados también para jóvenes, que es el de Progreso del Peregrino y el de Narnia, muy especialmente para ellos, pero un libro con clásico de lectura como tal vez Pinocho, tal vez el de Hans Brinker, las niñas, por ejemplo, les puede interesar mucho el libro de La Casa del Bosque, ¿sí? Vamos seleccionando según los intereses de los niños con respecto a los libros del programa AMO. Ya
los libros que Elsa propuso. Elcita, si tú quieres de pronto complementar esta pregunta sobre tu explicación sobre los libros según la etapa como el desarrollo lingüístico, ¿verdad? Ahí que podríamos complementar. Quítale el silencio. Ya, listo. Ahí lo que pienso depende del desarrollo sí que tenga el niño, o sea, la capacidad y de lo que él haya llevado como todas las etapas anteriores. Entonces la mamá puede empezar a mirar, dependiendo del conocimiento que ella tenga, de eso, digamos, el progreso del peregrino estaría completamente de acuerdo. Es un libro que se utiliza incluso para niños pequeños, pero también para niños más grandes. Y si es un niño que ya está como intelectualmente más trabajado, puede entrarlo como a una literatura un poquito más pesadita, ¿no? Más cargada de lenguaje y que le permita al niño como razonar más. Pero sería muy bueno es saber el niño cómo está, porque si es un niño que no está de pronto muy familiarizado con los libros, que de pronto está muy lleva mucho la corriente escolar, entonces habría que empezar como con libros un poquito más suavecitos. Sí, ella dice aquí en el chat que a su hijo le encanta la lectura. Entonces, tú hablaste ahí en la presentación los 3 etapas, ¿verdad? Para un niño de 12 y medio Ajá. probablemente esté como entre la segunda y la tercera etapa. Entre ¿Sí? la segunda y la tercera etapa. Entonces ahí es donde la mamá mira si está en la segunda etapa o ya está empezando a pasar a la tercera. Pero si es un niño lector, probablemente ya esté en la tercera, si le gusta. Entonces hay que buscar bueno, qué es lo que al niño se le quiere transmitir o para qué, digamos, asignaturas o materias, qué es lo que el niño quiere leer y basado en eso va a encontrar probabilidades. Dentro del link que les dejé de libros vivos hay distintas opciones que pueden empezar a experimentar donde dicen, bueno, de historia están estos. Y dice, bueno, vamos a mirar esta historia del mundo, ¿cierto? Entonces, empezar a mirarla y que el niño, la mamá empieza a escogerlo, a mirarlo, y el niño va a tomar como ese saborcito de ese libro y decir, ese es el que yo quiero. Entonces, estaría así entre la segunda y la tercera etapa, como tú dices, Mel. Sí, bien, listo. Ya ustedes luego saben que pueden volver a revisar esta capacitación, ya que hayamos terminado las dos, la anterior y la de hoy. Vamos a organizarla, el video, y editamos y les enviamos la grabación. Bueno, para que ustedes puedan revisar nuevamente las diapositivas y puedan como repasar, contextualizarlo a sus necesidades particulares como familia. Bueno, Bianca nos pregunta, ¿se va a realizar más capacitaciones como esta? Bueno, de Charlotte Mason ya terminamos hoy. Bueno, ya lo que sigue posteriormente, que estamos en planeaciones para la capacitación del programa AMO, vamos a ver cómo la podemos realizar puntualmente, pero ya sobre Charlotte Mason, yo creo que hoy terminamos, ¿verdad, Elcita? Vamos a seguir con esa segunda etapa, que son los diarios de la naturaleza, que es un tema también que a todos nos genera gran interés y que es muy viable para trabajarlo las familias que estamos en Academia Homeschool. Trabajamos nuestro currículo de ciencias común y corriente, pero no nos quedamos solamente en eso, no nos quedemos solamente en trabajar las ciencias a nivel curricular, sino que conectémoslo con la vida diaria, con la realidad, con la naturaleza, porque es bien indispensable que los niños estén en contacto con la naturaleza. Y esto es una metodología que es muy, muy válida, que la podamos trabajar de una manera complementaria al programa, ¿no? Listo. Perdón, voy a revisar una pregunta. Están haciendo acá, ¿las charlas se compran o las pasan gratis? No, esta grabación nosotros se las enviamos porque las familias matriculadas en academia no pagan por esta capacitación, ¿verdad? Ni por ninguna de las que hacemos. Nosotros, cuando invitamos a algún conferencista, Academia Homeschool asume, digamos, esos costos que puedan surgir. También cuando nosotros mismos las damos, pero las familias que no están matriculadas en academia sí tienen un costo si quieren recibir la capacitación. Y si ustedes pueden recomendarle a alguna persona, amigos, conocidos, familiares, si quieren tomar y recibir esta capacitación, y nosotros les enviamos los links de grabación por correo, la carpeta de recursos, y pues ellos, la persona interesada, hace la consignación. Bueno, listo. Repiten el link de los libros.
El link. Bien, esto también lo van a tener ustedes, recuerden. Entonces, ustedes ya luego cuando reciban la capacitación, o de hecho, si quieren, yo les hago el favor ahorita que Elsa entre a la capacitación y les pego el link en el chat. Bueno, para que lo puedan revisar. A ver si lo logro. Sí. ¿Sí? Porque igual no me puedo salir de la capacitación porque se la estoy dirigiendo a Elsa en cuanto al PowerPoint. Sí, pero trataré entonces de ponerles el link en el chat para que lo tengan a la mano, ¿bueno? Listo, entonces por el momento ahora sí vamos a dar inicio. Otras preguntas que surjan sobre este tema las pueden hacer en el chat y ya luego las revisamos. Listo, Elcita, ahora sí tienen la palabra. Bueno, entonces ahorita vamos en la segunda parte ya de Charlotte Mason. Esta es una de las como características principales de las que Charlotte Mason nos enseñaba y nos inspira a realizar, ¿sí? Acerca de que el conocimiento tiene tres partes importantes. Uno es el conocimiento de Dios, otro es el conocimiento del mundo, del hombre, y el último el conocimiento del universo. En el caso son los tres conocimientos en los que obligatoriamente toda persona educada debe profundizar. Entonces, el conocimiento de Dios, que lo tenemos supremo sobre los demás, sobre el resto y comprende todos los demás conocimientos, el del hombre y el del universo, que ya estamos hablando de la ciencia, ¿sí? Entonces, aquí ya entra la parte de diarios de la naturaleza. ¿Seguimos? Bueno, al diapositiva que tuvimos, decía que el diario de la naturaleza es un compañero para toda la vida. Es cierto, son libros que ellos mismos van desarrollando. Los niños van teniendo su cuadernito, ellos aprenden a apreciar la naturaleza, ellos van, caminan, empiezan a tomar sus propias observaciones de campo, entonces ellos se convierten en naturalistas o en pequeños científicos, ¿sí? Ese es el punto principal de la ciencia, sin que ningún niño podrá abordarlas de manera exitosa más adelante, sin que tenga un gusto en la matemática, también es un acercamiento a la matemática. Es un libro que finalmente es muy sencillo, que la mamá lleva, que el niño lleva, y donde se recopila casi que toda la infancia y todo el aprendizaje que tuvo el niño durante ese año o de varios años, dependiendo de lo que estén utilizando, y se vuelve un compañero donde luego va a ir, va a visitarlo y va a ver sus observaciones, va a poder mirar lo que pintó, lo que detalló, ver cómo ha crecido, cómo su conocimiento se ha expandido y cómo ahora todas las cosas las hace mucho más naturalmente y está muy sensible primero a la voz de Dios a través de la naturaleza, sensible a las cosas que suceden en el mundo, a lo que pasa y sobre todo en una relación familiar. Los diarios de la naturaleza son muy familiares, es un momento de quietud, es un momento de paz, es un momento de reflexión, donde estamos permitiendo que Dios nos inspire a través de la naturaleza. Es muy importante, y vemos aquí en la imagen, es fundamental el acompañamiento de la madre o del padre como inspirador, en este caso hablamos de la madre, donde la madre primeramente toma esa sensibilidad y empieza a contaminar, no es la palabra, como a que su niño empiece a ver todo el amor que ella tiene frente a lo que él está encontrando y empieza a tomar esa sustancia y ese deseo que la mamita tiene por esa pasión, por el aprendizaje y por ver las cosas tan hermosas que se están viendo. En la imagen vemos una mamá tomando los diarios de la naturaleza igual, tomando las observaciones igual con su niño. Y eso es fundamental, porque no es un trabajo que va a hacer el niño, no es al niño decirle, mire, dibuje lo que encuentre, mientras que la mamá está en otras cosas. No, es un momento para inspirar. La palabra es inspiración, que la mamá pueda inspirar a ese niño a ver lo bello, ¿sí? Que ella misma está percibiendo. Por eso es algo que no tiene que ver con los niños, sino que tiene que ver con la vida, ¿no? Porque es completamente... claro que en este tiempo nos hemos enfriado mucho, a veces pasábamos, no vemos las nubes, lo hablábamos en la capacitación pasada, no estamos conscientes de las cosas que debemos ver y vemos como el Señor nos invita repetidamente en su palabra a ser conscientes, a ver, a apreciar y detrás de todo eso hay grandes aprendizajes.
Bueno, acá porque un niño deberá llevar un diario de la naturaleza. El niño dibuja lo que ve en el mundo natural porque queremos que desarrolle la atención y el aprecio por la belleza. Entonces la mamá llega y encuentra con el niño, de pronto pueden ver una semilla, pueden ver un gusanito, pueden ver una hormiguita, el camino de la hormiga, pueden ver una planta, una hoja, y al observarla, el niño empieza a detallar. Entonces ahí viene el ejercicio de la mente, ¿no? Empezamos a que el niño se concentre, que él ponga su atención en lo que observa, y después de que él observa detenidamente, debe en su cuaderno dibujarlo, ¿sí? Y ahí han salido grandes dibujantes cuando aprendemos a dibujar conscientemente y atentos a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Empezamos a mirar el detalle, empezamos a hacerlo suavecito. La mamá no le va a decir, esto está muy feo, eso no se hace así, mire que esto viene de otra manera, sino que al contrario se acerca al niño y lo ayuda, ¿no? A ver, viste esta partecita de la hoja, ay, mira qué hermoso, como todas estas nerviaciones tienen esta forma, y la misma mamá ayuda en el proceso de observación y mantiene la atención del niño frente a lo que está observando. Y luego lo mismo cuando ya lo está dibujando. Seguimos. Bueno, cuando un niño empieza a desarrollar, o cualquier persona desarrolla estas habilidades, y que son primordialmente en la juventud donde mejor se desarrollan, comienza a ver el mundo de una manera muy distinta. Entonces encontramos ya jóvenes sensibles, encontramos niñas que no están llevadas por lo externo, por lo superficial, sino que detrás de lo que puede percibir otra persona por encima, esta niña está viendo más allá, está observando, está oliendo, está mirando, está pintando, está escribiendo. Entonces eso genera mucha sensibilidad y mucho amor. Será una persona que camine por la calle y podrá sentir los olores de la naturaleza y transportarse a otro lugar. Eso le va a dar al niño una calidad de vida y una forma de ver el mundo muy diferente a como lo podemos percibir hoy en día con el materialismo que estamos viviendo. Bueno, ¿cómo comenzamos a hacer un diario de la naturaleza? Realmente es algo muy sencillo. Lo más importante es conservar la esencia, es empezar a enamorarnos de Dios y empezar a verlo y a observar todas las cosas hermosas que Él creó para nuestro deleite y para nuestro conocimiento, y para su gloria principalmente. Entonces, es básicamente un cuaderno de dibujo. No solamente el niño pinta, la mamá también observa, la mamá también hace sus cosas. Algo que es maravilloso para la mamá. Eso no es ningún trabajo, realmente las personas que lo hemos hecho encontramos mucho deleite y mucho descanso en ello. Es muy lindo poder llevar nuestros propios dibujos, pintar es súper lindo. Yo nunca pensé que cuando era niña, ni después de muchos años, yo pensaba que yo no sabía dibujar, que yo no podía, que eso no era un don que alguien tenía, pero que yo no. Y he sacado el tiempo también para estar en reposo, en silencio, y tener momentos para dibujar. Y les cuento que ha sido tan hermoso para mí. De hecho, creo que es una de las cosas que ahora más me gusta hacer. Quisiera tener más tiempo para poder dedicar a la pintura. Es inspirador, realmente pues no soy la super pintora, pero sí es cierto lo que Charles Mason decía y hablaba de que detrás de todo gran pintor hay un gran observador. Entonces, aunque no seamos pues los pintores así profesionales, sí podemos ver, inspirar a nuestros hijos a través del dibujo. Viéndonos a nosotros hacerlo, deleitarnos en ello, ellos van a empezar a hacer lo mismo. Es sencillo, podemos tener el cuadernito, todos los materiales, y ellos van a seguirnos. ¿Cómo lo podemos hacer? Realmente son tesoros que nos ofrece la naturaleza y que ellos tienen que empezar a ver, y lo empiezan a ver con ese valor. Cuando vemos que hay hojitas y que solo hay florecitas que sirven en el césped para pisar, y de pronto nos sentamos y nos detenemos a mirarlas y a observarlas, ya no son simplemente flores que están ahí para pisar, son unas hermosuras, y a través, como vemos ahí en la imagen, nos detenemos a mirar y a observar, son flores completas. Simplemente son hechas en miniatura con una calidad y con un valor
hermosísimo. Entonces ellos empiezan a deleitarse en eso, son tesoros. Debemos siempre mantener las guías de identificación, son muy buenas. Incluso ahorita hay unas apps, ¿no? unos programas que podemos descargar en nuestro celular que nos van a ayudar a ver los animales, nos van a ayudar con las aves, con los cantos de las aves, ver cuáles son las aves. Hay ciertos programas que en este momento recuerdo que son muy buenos y que nos pueden ayudar. Inspirarlos a dibujar, o nosotros observando, ellos observan, escriben dependiendo de la etapa, ¿no? Cuando son pequeñitos, digamos que ellos simplemente toman el nombre del animalito que vieron y su observación. Cuando van creciendo, entonces ya empezamos a que ellos trabajen la taxonomía, que miren su nombre en latín, que es un nombre científico. Entonces ahí hay oportunidad para trabajar los idiomas, las épocas, saber por qué se utilizan ese tipo de nombres en la ciencia y en muchas otras áreas. Debemos hacerlo mínimo una vez por semana, aunque sería lo ideal que alguien que tenga un patio, que tenga espacios abiertos, lograra hacerlo diariamente, pero como mínimo una vez a la semana que el niño tenga un contacto especial y sumergido dentro de la observación de la naturaleza. Para eso no necesitamos un recurso ni un currículo, no se necesita para guiar como ciencias naturales, sino que más bien estamos haciendo un trabajo de observación y de deleite, de asombro y de belleza en lo que encontramos. Bueno, no es una clase de arte, creo que los que lo han hecho, incluso yo he caído en ese error de que no es una clase de arte, ¿cierto? Siempre tendemos nosotros, ¿cierto? A ir a mirar sus dibujos, a criticarlos, a quererlos mejorar, a quererlos hacer, pero realmente no es una clase de arte. Estamos observando y el niño debe ejecutar lo mejor, con más claridad y con mayor veracidad, lo que él está observando, lo que él está viendo. Eso nos lleva, más allá de que se desarrolle solo el hábito de observación, nos lleva a un buen hábito que es poder decir la verdad, ¿sí? En este caso, nosotros estamos replicando de manera que a través de un dibujo la verdad de lo que estamos haciendo. Entonces, eso lleva al niño que hay momentos en los que hay momentos para ser creativos y para inventar, pero hay otros momentos en los que siempre decimos la verdad. Realmente él debe relatar su verdad, la verdad que él está observando en lo que está en ese momento encantado, o sea, con un gusanito, con una mariposa, con lo que sea. Todo debe ser el resultado de un progreso personal. Gracias. No es algo complicado, es un aprendizaje realmente feliz y deleitoso. No contiene realmente nada más allá que el niño atienda, más allá que llevar al niño a que vaya generando la disciplina de estar en silencio, de estar disfrutando, de estar consciente. Eso es el ejercicio, más no es algo complicado. Bueno, cuando los niños son lo suficientemente mayores para entender que la misma ciencia es en sentido sagrada y demanda algo de sacrificio, toda la información común que ha sido acumulada hasta entonces y los hábitos de observación que ha adquirido forman una base de trabajo excelente para una educación científica. Mientras tanto, dejémoslos que jueguen, consideren las lilas del campo y las aves del aire. Entonces, el fundamento de la verdadera ciencia es la observación. Y la observación de la naturaleza, de lo que primeramente nosotros tenemos, es la mejor forma de comenzar. Es un placer grandísimo pasar por las calles y digamos cuando hemos estudiado árboles endémicos de la zona, poder saber cómo se llama ese árbol y los beneficios que le está trayendo al medio ambiente. Eso al niño le genera placer. Cuando va por los jardines y empiezan a hacer sus nombres científicos, sus nombres en latín, él empieza a generar ese placer por aprender. Y ahí son los fundamentos de que luego, cuando estemos abordando la ciencia desde otros puntos, sea igual de deleitosa y sea igual de divertida, de amena y de amable con la mente y el alma de los niños. Bueno, acá tenemos unas muestras que me imagino que todos siempre queremos ver, entonces, cómo es que yo lo hago. Acá tenemos en la primera imagen a la izquierda, vemos a los niños recolectando hojas. Sí, estábamos mirando la geometría de la naturaleza y la perfección que hay de las matemáticas en la naturaleza a través de las hojas. Teníamos una guía de hojitas, ¿cierto? Del tamaño de las hojas y de la forma de las hojas, dependiendo su nerviación, dependiendo su forma, como una clasificación. Entonces ahí están los niños haciendo una clasificación. Luego vemos
unas flores y siempre con los datos al lado. Esta ya es un trabajo de una persona más, un niño más grande, donde él ya está tomando no solo sus nombres científicos, sino que ya puede hacer sus pequeñas observaciones y sus investigaciones personales a un lado del cuaderno. Vemos también los niños dibujando una hojita, ¿sí? Tal cual la está viendo, él está dibujándolo, vemos la concentración y el trabajo del orden, de la quietud, del silencio, demostrada en la imagen del niño tomando su observación en silencio de una imagen que está viendo. Y luego trabajamos el dibujo. Si vemos al principio, en la imagen superior derecha, vemos cómo el niño, esa es la imagen del cuaderno del niño mío, cómo comenzó pintando hojas, y podemos ver ya en las imágenes de abajo cómo ha ido perfeccionando el dibujo. Ya está pintando con acuarelas, es mucho más exacto, es mucho más preciso, tiene mucha mayor concentración y lo hace de una manera en la que se deleita mucho en el dibujo y en la pintura, ya explora lápices, explora colores, explora un poco de cosas y eso le genera mucha gratificación, y a nosotros también como padres, como ver ese proceso, cómo se va dando y cómo van siendo sensibles a todas las cosas naturales y hacen sus propias investigaciones, empiezan a crear sus propias preguntas y ya quieren empezar a hacer investigaciones de los hongos, quieren hacer investigaciones de los musgos, que quieren conocer las mariposas, cuáles son los colibríes de Colombia. Entonces ellos mismos empiezan a generar ese deseo de autoeducarse y de recibir cada vez mucho más alimento para su mente. Bueno, es necesario guías de campo. Aquí hay algunas. Yo manejo, tengo la avifauna colombiana, es muy buena, esa es una guía muy bonita y muy bien hecha, que es realmente de las últimas que han salido. Es muy exacta, muy buena, siempre la cargamos con nosotros, pero además tenemos otras. A mi hijo le gustan mucho las aves rapaces, tenemos de colibrís, tenemos de distintos según los gustos de él, pero hay muchísimas. No quise de pronto pasarle las fotos de las mías porque creo que a ustedes les va a servir más las de las zonas donde ustedes viven. Es muy fácil acceder a ellas, es buscarlas por internet o en las librerías de las universidades también se encuentran muy buenas guías, y aunque no son fundamentales como para empezar el proceso, sí es bueno, el niño empieza a amar esa guía y para él es parte como eso, la lupa, los binoculares, entonces ellos empiezan a hacer como sus morrales, ya que estoy necesitando esto, estoy necesitando, y todo eso les ayuda y los anima a seguir creciendo como científicos. Podemos ya seguir. Bueno, tenemos guías de campo, aquí tenemos aves de la sabana de Bogotá, muchas. Ese de colibrís de Colombia es precioso, es un libro hermoso, primeramente como fue hecho, como está diseñado, la fotografía es bellísima, entonces pienso que son libros muy buenos para tener en la colección, pero los mismos niños van a ir descubriendo, ellos mismos van a ir teniendo sus gustos y van a hacer sus propios pedidos, se van a enamorar, van a empezar a ahorrar, y ya los ahorros no van a ser para comprar tal vez juguetes o cosas como esas, sino que realmente empiezan a enamorarse de sus guías, que son parte integral de su ser. Sí, ya no es una educación externa a ellos, es parte de ellos, y eso es hermoso cuando vemos que ellos se empoderan y se hacen responsables de su propia educación. Eso nos lleva el trabajar los diarios de la naturaleza y el currículo de Charlotte Mason. Cuando estuvimos un día buscando un búho, hicimos una caminata de 2 horas para ver un búho que vienen de muchas partes del mundo para verlo aquí en Manizales. Hicimos la caminata de 2 horas, fuimos, nos parqueamos, lo buscamos, lo esperamos y lo encontramos. Esa foto la tomamos justo cuando él está viendo el búho. Quise coger esa imagen porque es muy, muy importante para nosotros ver ese deseo de observar. Se pasó mucho tiempo, todos pasamos mucho tiempo mirando, admirando, y la gratificación de luego poderlo pintar y saber que nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. La frase dice: el niño observador deberá ser puesto en el camino de las cosas que merecen la pena observar. Los niños por naturaleza son observadores. Los niños por naturaleza atienden. Lo que pasa es que observan y atienden lo que ellos quieren y para lo que están entrenados y lo que hay en su medio. Cuando un niño lo llevamos a vivir la naturaleza, a ser parte de ella, vemos cómo ellos empiezan a observar lo que deben observar, lo que les va a traer piedad y lo que les va a traer un sentido de belleza verdadero a sus vidas.
Entonces, bueno, hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias. Ahí están mis datos, lo que necesiten, con todo gusto. El Facebook lo tengo en creación, es una página de Facebook. Muchos deseos de poder compartir y de poderles servir en lo que ustedes puedan necesitar con sus niños. Muchas gracias y bueno, espero las preguntas y lo que necesiten. Muchas gracias, Elcita. Qué bendición toda esta información que nos das, cómo nos animas y nos inspiras a poner a nuestros hijos en contacto con la naturaleza y hacer todos esos estudios, desarrollar en ellos habilidades cognitivas relacionadas con la investigación, con la ciencia, con la observación. Eso es fundamental. Entonces, bueno, en este momento estamos esperando si hay preguntas, que puedan por favor escribirlas en el chat para poder revisarlas y aprovechar que tenemos a Elsa aquí. Vamos a dar unos 5 minutos para preguntas, si no, pues daremos por terminada la capacitación del día de hoy. También les pegué en el chat para que puedan verlo, ahí están los links de los libros vivos que Elsa nos compartió y los audiolibros, para que los tengan ahí a la manito también, mientras les enviamos la grabación. Voy a Sí. ya copiar y pegar esto. Sí, con respecto, Meli, pues mientras que tenemos preguntas, es muy importante saber que en libros vivos podemos encontrar clásicos, podemos encontrar muchas cosas en internet que son libres, que son gratuitas. También podemos comprar por internet, es muy fácil. Pero también podemos ir a las bibliotecas. En las bibliotecas a veces encontramos incluso en bibliotecas de segunda mano hay libros muy valiosos. Entonces lo más importante es poder tener el criterio claro, ir a Panamericana, hay unas colecciones muy hermosas que a pesar de que son libros que son modernos, son libros vivos, son libros que valen la pena ser leídos y que seguramente van a traer mucha bendición a nuestras vidas y a nuestro proceso educativo con los niños. Entonces los invitamos para que no descarten ninguna de todas estas opciones. Así es. Y bueno, hay una pregunta de Araceli que me gustaría ayudarle a contestar. Me pregunta cómo bajar todos esos conocimientos a la malla curricular. Bueno, aquí realmente lo que estamos tratando es que nos salgamos de la malla curricular, sí, realmente. Ya tenemos una información de apoyo, tenemos unos lineamientos, tenemos unos talleres de apoyo, pero recuerden que la metodología de academia se basa, la metodología fundamental son las evidencias de actividad libre. Entonces, en las evidencias de actividad libre es donde están los niños desarrollando sus preferencias de aprendizaje, donde están poniéndolas en otro ámbito según sus estilos de aprendizaje. Entonces, la idea es que nosotros podamos tomar esto tal vez, bien sea como evidencias de actividad libre, de un proceso investigativo que estamos haciendo en temas de conectar a los niños con las ciencias, con la investigación. Ustedes pueden, en ese proceso, de pronto, en cuanto a los diarios de la naturaleza, si están investigando sobre un ave, si están investigando sobre una planta, si están haciendo ahí un proceso, por ejemplo, poder profundizar sobre ellas y hacer un registro, o tomarlo como un aprendizaje extracurricular, lo que llamamos el proceso extracurricular. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajábamos el Club Científico Bíblico hace 2 años, nosotros trabajábamos esto como algo extracurricular. Las familias trabajaban sus currículos, sus libros, sus materiales, el enfoque que quisieran manejar, pero estábamos una vez a la semana conectados con un programa que nos acercaba a la naturaleza y hacíamos esto adicional, independientemente del currículo. Entonces, de cualquiera de las dos formas ustedes lo pueden hacer. Yo creería que funciona más como algo extracurricular, no necesariamente tiene que estar en el currículo, ¿verdad? Sino que, porque acuérdense que esto se trata de que el niño fluya en su interés natural por las cosas que observa, ¿sí? Entonces, así no podemos relacionarlo con una estructura ni con un lineamiento, porque si el niño se interesó por las plantas y resulta que las plantas no estaban en la malla, entonces no podemos, no, para nada. De eso no se trata, ¿sí? Se trata de que precisamente nosotros podamos complementar, estamos cumpliendo con los lineamientos y estamos haciendo un proceso certificado y sabemos que nos requiere seguir unos lineamientos, pero también no queremos descuidar esa otra parte que tiene que ver con
lo extracurricular, con lo no escolar, con el desarrollo de los intereses y de las pasiones de los niños. Y en esto nos vamos a apoyar en el contacto con la naturaleza y con la literatura, ¿verdad? Por ejemplo, la literatura, sabemos que en academia se sugiere un plan lector, pero nosotros no lo hacemos y no obligamos a un plan lector, ni que pasen evidencias de un plan lector, pues no es necesario porque creemos que esto debe ser a libertad de la familia, que la familia pueda escoger los libros y según los intereses de los niños, qué libros quieren leer, y vayan teniendo este hábito de lectura en su casa. Entonces, esto es un programa realmente extracurricular de apoyo para que nosotros estemos alimentando integralmente y nutriendo intelectualmente a nuestros hijos de una manera diferente, un poco más experiencial, tal vez un poco más significativa, aprovechando todos estos recursos que nos está compartiendo Elsa y que les compartí yo también en cuanto a los otros aspectos para tener en cuenta o para trabajar la metodología. Bien, bueno, acá hay otra pregunta. Si se puede hablar de la diferencia entre fantasía versus ocultismo, la diferencia entre Narnia y Harry Potter. Bueno, Araceli, tú me hiciste tocar el tema. Entonces, voy a aprovechar que tenemos tiempo y voy a proyectarles entonces aquí unas diapositivas complementarias, a ver si podemos aprovechar para hablar de este tema, ¿verdad? Se me fue. Es esta. Bueno, entonces vamos a mirar rápidamente. El criterio que nosotros pues vamos a tener para poder evaluar un libro, ¿verdad? Y su mensaje es Filipenses 4:8, ¿verdad? Que vamos a tratar de transmitir a nuestros hijos y que vamos a tratar de extraer de un libro y que ese libro nos proyecte lo que es verdadero, lo que es digno, justo, puro, amable, honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto meditad o en esto pensar. Entonces vamos a tratar de proveerles a nuestros hijos recursos que les estén transmitiendo todos estos virtudes y principios. Pero entonces, en este sentido, necesitamos poder saber cómo diferenciar la fantasía del ocultismo, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar algunos criterios. Fantasía. En fantasía vemos claramente la diferencia del bien contra el mal, donde el bien siempre triunfa. La victoria está en el bien, en lo que se promueve lo bueno, en el personaje que es bueno, que derrota lo que es malo, lo que busca maldad, lo que quiere dañar y quitar la armonía y la paz. Entonces, siempre está claramente esa diferencia entre el bien y el mal. En el ocultismo vemos muchas veces lo contrario o es confuso. En la batalla del bien contra el mal es el todopoderoso y el triunfante muchas veces, o aquellos valores negativos son los que prevalecen, entonces vemos esa diferencia. La fantasía resaltan la fe, valentía, el honor, el sacrificio, la libertad, el amor. El ocultismo resaltan o se enfocan en temor, el fracaso, la desconfianza, el engaño, la rebelión. En la fantasía restaura el orden de la ley moral de Dios. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, en el libro de Narnia, esto se puede ver claramente. En el ocultismo no restaura el orden, sino que refleja caos. En la fantasía, los autores usan personajes de mitos folclóricos, fábulas, narrativas de hadas que los niños reconocen fácilmente como irreales o ficticios. En el ocultismo, los personajes toman el papel de Dios que restaura el orden con su propio poder. También importante diferenciar esto y llevar a los niños a reflexionar sobre esto. Muchas veces estamos viendo algo y wow, nos damos cuenta que está transmitiendo ocultismo. Entonces llevemos a nuestros hijos a reflexionar, no les apaguemos el televisor sino bueno, analicemos esto, ¿sí? Y llevémoslos a reflexionar sobre esto. Muchas veces es más valioso que ellos desarrollen discernimiento. Fantasía contiene virtudes y verdades bíblicas básicas sobre la persona y la vida, como por ejemplo, el amor lo vence todo, el amor cubre multitud de pecados, y aquí los vemos en algunas literatura y películas de fantasía. Entonces, esto es básico. Por ejemplo,
el programa AMO que trabaja sobre el libro de Narnia. Sabemos que eso es un personaje, Aslan es un personaje que está relacionado con la Biblia, que es bíblico, y ya vamos a mirar más allá. ¿Por qué? Elementos bíblicos del libro Narnia. Aslan, el león, refleja a Cristo. ¿Por qué? Porque llega a un país que había vivido por años en el frío invierno. Esto se relaciona con Israel. Da su vida en un sacrificio por un pecador. Este personaje es Edmundo. Aslan es traído de vuelta a la vida y trae con él una nueva vida para todos. Está relacionado con el nuevo nacimiento del cristiano, del creyente. Sigue las órdenes y la ley moral establecida por el emperador, Dios Padre. Entonces, reconoce, el Aslan reconoce y obedece a Dios Padre. Bueno, en cuanto al otro personaje que es Edmundo, muestra nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque en Edmundo vemos lo que es la mentira, el egoísmo, la glotonería, la traición, y también cómo el evangelio es salvación otorgada por el más justo al más indigno. Así es como nos reconocemos y así es como el evangelio nos ha alcanzado cuando nos reconocemos como indignos ante Dios. La bruja blanca representa al diablo y a la naturaleza caída del mundo. Su presencia y naturaleza trae miseria, traición, vergüenza a aquellos que se encuentran con ella. Ella no es todopoderosa, incluso debe su existencia a Aslan, ¿sí? Eso también es clave. Vemos, por ejemplo, esa diferencia con los otros libros donde la bruja es todopoderosa. Al igual que el diablo, es un ser creado y debe su existencia a Dios. Entonces, por esto creemos estos criterios de análisis de la película, que esto es un libro, una película que transmite los principios bíblicos, que tiene elementos bíblicos y que podemos usar para estudiar la literatura clásica del género fantasía. Por ejemplo, también podemos determinar o tratar de discernir un libro o una película por lo que transmiten las imágenes, la misma película que transmite. Acuérdate que la literatura clásica, la fantasía cristiana transmite verdad, belleza, la ley moral de Dios, y lo otro transmite caos. Entonces, pensemos en qué nos inspira eso. ¿Qué sentimos cuando vemos esta imagen? Es una imagen que transmite belleza, ¿sí? Que nos hace sentir a Dios, nos hace pensar en Dios, en sus principios, y transmite belleza y verdad. Entonces, aquí esto nos deja claramente ese mensaje. Pero, ¿qué sentimos cuando vemos esto? ¿Qué percibimos aquí? Vemos oscuridad, ¿sí? Vemos brujería, hechicería. Todo lo que refleja esta imagen es contrario a la palabra de Dios, a sus principios. Entonces, podemos diferenciar y podemos entender claramente desde lo que la imagen nos refleja y nos transmite. Incluso en esto vemos cómo una refleja ocultismo y la otra es fantasía desde el género literario y desde la fantasía cristiana. Bien, entonces aquí hay unas diferencias. El mundo de Narnia, en cuanto a fantasía de Narnia, ocultismo, Harry Potter, el mundo de Narnia es bíblico, o sea, se relaciona 100% con la Biblia. En cambio, el mundo de Harry Potter es gnóstico, ¿sí? Está claramente definido en toda su trama, en la historia, todo es gnóstico. El autor, C.S. Lewis, es cristiano, anglicano, apologista, bueno, tiene algunas cuestiones en cuanto a su formación doctrinal. Seguramente habrá tenido sus descaches doctrinales, de pronto, pues, como a veces los cristianos que estamos en este proceso de conocimiento y de aprender, pero sabemos que es una persona cristiana y que su fundamento en su corazón, cuando escribió este libro, cuando tuvo este llamado de Dios, lo hizo para él, ¿sí? En cambio, en Harry Potter, el autor, que es J.K. Rowling, realmente la situación religiosa es incierta, atea, gnóstica. También ahí uno se pone a investigar, porque esto es fruto pues, de una investigación que hice cuando tuve que hacer mi práctica para ser entrenadora de maestros del programa AMO.
hice una investigación y pues realmente es imposible encontrar cuál es la creencia fundamental de esta persona. En entrevistas que le han hecho, evade completamente el tema. Algunas veces se hace parecer religiosa, ¿sí? Tal vez por conveniencia, pero pues claramente sabemos que muy probablemente está por este otro lado, por otros argumentos que ella ha dado y otras respuestas que ha dado en entrevistas. Bueno, en cuanto a la fantasía de Narnia, vemos que hay magia, pero los niños nunca practican magia por ellos mismos. Eso es clave. En cambio, la magia en Harry Potter es una habilidad que los niños de nuestro mundo pueden aprender. Sí, de hecho, incita a eso, a que cualquier niño puede aprender magia y puede usar la magia. En cuanto a la violencia, en Narnia, solo se ve violencia en el sacrificio de Aslan. La bruja lo mata, pero no es una escena sangrienta ni aterradora, porque también no queremos exponer a nuestros niños a un tipo de fantasía que les afecte el alma también por imágenes que sean extremadamente agresivas o violentas. En cambio, en Harry Potter realmente vemos cosas como posesiones demoníacas, asesinatos, hechizos con sangre, tortura de animales, rituales satánicos. O sea, claramente realmente esto no debería estar accesible a los niños. En cuanto al mensaje o trama, los sucesos mágicos corresponden al orden moral establecido por Dios. Y el mensaje y trama en Harry Potter, los sucesos mágicos muestran la búsqueda de conocimientos esotéricos. Aquí no tenemos realmente nada interesante para exponer a nuestros hijos. En cuanto a la moral, en Narnia, los personajes que hacen cosas malas, ya vimos en Mundo, por ejemplo, engaño, traición, pagan consecuencias. O sea, se ve claramente la ley moral de Dios en la cual todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. En cambio, en la moral en películas o en libros como Harry Potter es ambigua, ¿sí? Los personajes hacen cosas malas, pero obtienen victoria de esto, o les va bien, o se salen con la suya. Entonces se ve como esa diferencia claramente. Esto es importante para que nosotros evaluemos incluso cualquier película, cualquier libro. Nosotros tenemos ese hábito, por ejemplo, en nuestra familia. Sabemos todo el contenido de las películas de Disney, tan complejo y tan ambiguo moralmente, pero pues hacemos un cineforo al final y tratamos de evaluar y de analizar, reflexionar la película a la luz de los principios bíblicos y ellos realmente desarrollan discernimiento con esto. Aquí tenemos algunos puntos, evaluemos en cuanto a la violencia, en cuanto al mensaje o trama, en cuanto a la moral, a los principios, evaluemos todo lo que los niños tienen acceso sobre esto. Cuando nuestra imaginación es nutrida con belleza, verdad y bondad moral, llegamos a conocer lo verdadero y lo real. Pero cuando nuestra imaginación es cultivada por aquellos que es feo, perverso, oscuro, distorsionado, demoníaco, somos engañados y cambiamos la verdad de Dios por mentiras. Listo, y recordemos lo que dice Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino y que se lanzara a lo profundo del mar, para que siempre estemos muy conscientes de nuestra responsabilidad, como padres cristianos también, que queremos inculcar y queremos formar a nuestros hijos para Dios, que tratemos de ser muy cuidadosos con lo que lo expongamos, con lo que los exponemos, ¿sí? Y si de repente queremos exponerlos o sabemos de cierto material, que yo diría que nunca veamos Harry Potter para evaluarlo y discernirlo, no, pero hay otros tipos de materiales que podemos usarlos para que los niños desarrollen discernimiento, pero películas y materiales y literatura como Harry Potter, creo que jamás deberíamos exponer a nuestros hijos a este material. Entonces, bien, esto es específicamente ya para ir terminando respecto a ese análisis que es bien importante que podamos entender esas diferencias, ¿no? Entre la fantasía y la literatura de fantasía y la de ocultismo. Por eso el programa AMO considera este material
dentro de las cartillas para trabajar y modelar la literatura con ellos. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas por hoy, ya estamos perfectos para cerrar, son las 6:25. Cualquier otra inquietud, ustedes saben que nos pueden, pues ya tienen acceso al cita, con nosotros también, y les estaremos enviando la grabación por correo la otra semana. ¿Listo? No sé si quieras comentar algo más, Elsa. Ya para despedirnos. No tiene sonido. ¿Qué pasó con tu audio? No me deja reiniciarte el audio. ¿Ahí ya? Sí, ahí ya, creo que sí. No, es muy importante, muy bonito lo que dijiste de los libros vivos, creo que estamos de acuerdo totalmente en todo. Hay una cosa importante que Charles Mason siempre resaltaba, y es que el papá siempre va a tener la autoridad sobre el libro que está leyendo, y hay libros que pueden tener mucha belleza, pero si el padre considera que hay partecitas que se puede saltar, entonces el papá se las salta. Si cree que su niño no está en edad necesaria y él no quiere llevarlo al mundo de la fantasía tan pronto, entonces el padre puede tomar esa decisión. ¿Sí? No me pierdo el libro de Pinocho que tiene una parte así de pequeña de un encuentro con una hada. No voy a perderlo si realmente yo como padre considero que no voy a dejar entrar, ¿cierto? Como el mundo de la fantasía a una temprana edad. Entonces puedo omitir la parte y seguir, pero no me pierdo de la riqueza del libro. Y sí, por otro lado, es reforzar un poquito lo que tú dices acerca de que el personaje que es malo parece bueno. Entonces volvemos al tema que nos presenta la palabra de Dios, que en estos tiempos íbamos a tener que las cosas que eran malas parecerían buenas. Esa es la confusión a la que no debemos someter a nuestros niños, no importa si es un libro clásico antiguo, porque predominan clásicos muy buenos, pero hay clásicos que no, ¿sí? Y finalmente el padre decide con su discernimiento sobre lo que él quiere que su niño reciba y cuál es el alimento y qué cosas no quiere someter. Entonces, o a qué no se arriesga. Entonces creo que por ese lado ya estaría muy claro el tema de la fantasía. Me gusta mucho lo que dices acerca de cómo se maneja la fantasía en libros vivos, que es una fantasía sana realmente, que está basada más en la época, está basada en la historia, en cómo concebían antiguamente en la era medieval y todas las cosas que tenían, incluso cuando vemos los griegos, vamos a encontrar muchas cosas de esas que no son ciertas, ¿sí? Y que, como tú dices, con conversaciones, aclarándole al niño, él puede no perderse de toda esa riqueza y aprender a tener un justo juicio. También eso depende de la edad, ¿no? Entonces esa partecita la quería como aclarar. Y bueno, no darte las gracias por la invitación y bueno, lo que sigan necesitando, con mucho gusto. Muy nutritiva la enseñanza. Así es, muy nutritiva. Aprendimos muchísimo de ti, de unas de otras, y qué bendición poder apoyar a todas las familias con este conocimiento nuevo. Entonces, bueno, vamos a despedirnos. Gracias por todos, gracias por la asistencia de todos y que terminen de pasar un lindo día. Bueno, bendiciones, hasta luego.